Respecto al tema de SQL, vamos a resolver la práctica número 1 y a la vez aprovechar para hacer repaso de temas que ya hemos visto anteriormente y también incorporar algunas cosas nuevas. La práctica en SQL lo que me dice es que primero tengo que crear una base de datos que se llame así, ¿no? Práctica 01. Luego vamos a crear una tabla o solicita crear una tabla que se llame departamento, otra que se llame trabajador, que se relacionen estas dos tablas y luego hacer una inserción de registros. Vamos a ingresar primero a SQL Server. Mientras ingresa la aplicación, porque aquí ya está, sí. Para conectar, siempre va a aparecer esta ventana antes de poder ingresar al servidor. En ocasiones hay que marcar esto relacionado con el certificado del servidor. Si nos lo pide, entonces lo marcamos. Si no, pues simplemente clic en conectar. Y agregamos una new query, que es una nueva hojita para la escritura de código. Yo voy a eliminar, yo tengo por acá la práctica. Bueno, está bien si la puedo crear. Porque si hay dos bases de datos con el mismo nombre, pues da un error, pero ya verifiqué que no. Entonces, bueno, lo primero, para crear la base de datos sería el código siguiente. Cree la base de datos práctica 01, eso es lo que significa esa instrucción. Antes de esa instrucción yo voy a comentarla. ¿Qué es comentar? Es una aclaración, es una indicación que se puede escribir ahí, que no es lenguaje SQL, naturalmente, que el gestor de base de datos no lo va a considerar como instrucción, lo que va a hacer es que se lo salta en el entendido de que es para las personas, ¿verdad? No para efectos de procesamiento. Entonces, los comentarios, si son de una línea, pues coloco dos líneas intermedias o dos guiones intermedios. Y si yo necesito comentar varias líneas, entonces sería barra inclinada asterisco. Eso me permite hacer comentarios de varias líneas. Y ese comentario finalizaría hasta que yo presione o coloque el asterisco y la barra inclinada. Ya lo que seguiría, ¿no?, lo va a considerar como código. Bueno, entonces vamos a ejecutar esta instrucción. Es lo único que está escrito, entonces puedo dar clic aquí en ejecutar. Bueno, sí tengo unas con el mismo nombre. Creo que por ahí esa. Ok, si la estaba registrando con ese no. Bueno. Cuando ejecuta de forma correcta, ahí me envía en el panel de mensajes que se completó exitosamente. Posterior a una práctica me dice que cree una tabla que se llama departamento, cuya primer columna es ID departamento de tipo entero y es una o va a ser llave primaria. Otra columna que se llama nombre, es varchar, tamaño 80, no nula. Bueno, vamos a empezar con esa, luego vemos la otra. Entonces, para poder crear, vamos a comentar, ¿verdad? Un comentario de una línea. Esto lo voy a correr acá más abajo.
Entonces escribo así, ¿verdad? Create table, departamento. Abro el paréntesis y yo podría seguir escribiendo en esa línea. Yo lo voy a hacer en líneas separadas para efectos de que la proyección en la pantalla pues pueda verse mejor. Entonces dice que se llama ID departamento. Es de tipo entero, es llave primaria, coma, porque ahí termino de crear esa columna. Continúo con la otra columna que se llama nombre, que es tipo varchar, de extensión 80 y es no nula. Como ya no voy a agregar más columnas, cierro paréntesis y coloco punto y coma. Ahí se crea la tabla de departamento. Yo puedo continuar con la escritura del código para la creación de la otra tabla y la relación que hay entre ellas, así como también puedo ejecutar este código que acabo de escribir. Pero algo que es muy importante, cuando yo creo la base de datos, hay que ubicarse en ella. Yo creé práctica 1 aquí, donde dice master por defecto. Yo me ubico en esa otra base de datos porque es la que voy a seguir trabajando. Entonces, si yo crearía este código de ejecución de tabla o de creación de tabla y no me he pasado a la base de datos que corresponde, pues se crearía muy probablemente en esa que se llama master. Entonces vamos a ejecutar este código y me dice que ya la tabla fue creada. Ahora vamos a crear la otra tabla. Y la tabla de trabajador tiene una columna ID trabajador que es entera, es también llave primaria. Nombre, varchar 80, no nulo. Una columna para registrar el nacimiento, tipo fecha, un salario que es flotante y el ID departamento que es tipo entero. Así sería la forma en la que se crea la tabla trabajador, con sus columnas, sus tipos de datos, ¿verdad? Y la definición de trabajador como llave primaria. Pues para crear esa tabla, así la creamos. Esas dos tablas están relacionadas. Vamos a ver por aquí un archivo que preparé de Excel. Lo que nosotros creamos de momento está así, es decir, están creadas las tablas pero están vacías, ¿verdad? Luego vamos a ingresar los datos para que estas tablas se vean de esta manera, pero antes de eso lo que quiero hacer notar es que hay una tabla departamento, hay una tabla trabajador, pero vean que en la tabla trabajador se le asigna un departamento, que son estos departamentos, ¿verdad? ¿De dónde se toman? De acá.
Eso lo que quiere decir es que esta es la que se llama la llave foránea. Foránea porque se toma de esta columna. Entonces, para asignar un departamento a un trabajador tiene que existir aquí. Y pueden repetirse. A diferencia de en la tabla de departamento, estos departamentos de aquí no se pueden repetir porque aquí es llave primaria, lo mismo que en el caso del código o el número de trabajador. Esa asociación o ese decir es foránea tiene que indicarse en la construcción de las bases de datos también, que son las relaciones. Para crear las relaciones, yo tengo podríamos hablar de dos posibles maneras. Una que es cuando yo creo la tabla y otra es después de la creación de la tabla. Ya yo hice la tabla, ¿no? Entonces al haber hecho la tabla, yo tendría que modificar esa tabla trabajador para hacer la llave primaria en esta columna de llave foránea, en esta columna de departamento. Pero si yo no hubiese creado esa tabla, yo puedo agregarla aquí. Entonces, acá después de departamento, yo podría poner aquí una coma y hago lo de la llave foránea. Entonces digo que la llave foránea va a ser ID departamento. Es decir, de estas columnas que están aquí para la tabla trabajador, es decir, de estas, todas estas, ¿cuál va a ser la foránea? Bueno, esta, ¿verdad? Y luego, ahí seguido, tengo que decir de dónde voy a tomar esa llave foránea, es decir, en qué tabla es primaria. Bueno, en la tabla departamento, aquí, así. Y de esa tabla departamento, ¿cuál columna? Bueno, la que se llama así también, ID departamento. Entonces, la llave foránea de todas las columnas que tiene esta tabla va a ser esta, ID departamento. ¿De dónde la tomo? De la tabla departamento. Y en esa tabla departamento, ¿cuál va a ser la columna que voy a usar? Esta. Entonces es lo mismo decir que esta es la llave foránea, bueno, esta columna, y que la tomo de esta tabla y esta columna. Pero como ya la tabla está creada, o sea, esa es una forma de hacerlo, si yo no he terminado de crear la tabla, pero como ya la tabla está creada, entonces yo lo haría diferente. Yo tengo que decir modifique, ¿verdad? Aquí. Esa es otra parte del lenguaje del DDL. Modifique la tabla. ¿Cuál tabla? Trabajador. ¿Qué le vamos a hacer a esa tabla? Vamos a agregar, ¿qué cosa? Una llave foránea. Yo le digo, modifique la tabla trabajador, agregue una llave foránea que va a ser esta columna y que la va a tomar de esta tabla a esta columna. Recuerden que eso yo lo puedo así colocar en una sola línea, es lo mismo. Y ya lo que va a ver es dónde inicia la instrucción y dónde está el punto y coma final. ¿Okay? Entonces, con eso yo lo que estaría haciendo es agregando o relacionando esas dos tablas. Voy a ejecutar ese código. Está listo. Entonces voy a poner aquí el comentario.
A ver. Bueno, entonces, como les decía, ya tenemos las tablas. En este momento, pues las tenemos así, construidas, relacionadas, pero sin datos. Vamos a hacer el código para poder agregar estos datos. Vamos a insertar datos en la tabla departamento. Para insertar datos tenemos una forma larga de insertar datos, una forma corta y una forma concatenada. Se podría decir que es que yo junto varios registros y los inserto en una sola instrucción, o los puedo hacer separadamente. Vamos a empezar con los departamentos. Yo digo aquí, bueno, inserte en departamento, ¿verdad? Dentro de departamento. ¿Cuáles son las columnas de departamento? Pues ID de departamento y nombre del departamento. Este es el orden de las columnas y así se crearon. Cuando yo haga la inserción de datos, si yo voy a usar ese mismo orden, no necesito escribir eso entre los paréntesis. Si voy a variar el orden o no voy a insertar en alguna de las columnas, sí necesito escribir para que a la hora de ejecutar esa sentencia sepa cuál va a ser el orden de los datos de inserción y si se va a omitir alguna. En el caso que no se indique, entonces se entiende que va a ser este orden y que todos van a recibir valores, todas las columnas. Ok, entonces esto, como yo voy a respetar el mismo orden, podría no ponerlo y no sucede ningún inconveniente. Bueno, entonces yo le digo así, vales, ¿verdad? Que inserte en esa tabla, en esas dos columnas, estos valores que vamos a poner ahí. ¿Cuáles? El número 1, que sería del departamento, que se llama administración. Ok, administración. ¿No? Y aquí coloco punto y coma. Entonces, cuando yo selecciono esto para ejecutarlo, me dice que, vamos a ver aquí, que fue una fila afectada, ¿verdad? Esa que se ingresó. Voy a continuar insertando los otros valores, pero los voy a hacer con una sentencia de inserción por cada fila, ¿verdad? Entonces aquí ahora voy con el valor 2, ese vamos a llamarle contabilidad. Aquí le vamos a dar, bueno, voy a poner aquí comentario que hasta aquí llegamos, ya esta ya la insertamos, esta primera. ¿No? Voy a escribir todo el resto, después selecciono todas juntas y lo insertamos. Okay, entonces ahí haría inserciones independientes, es decir, una instrucción por cada registro que se vaya a insertar. Yo puedo seleccionarlos todos
y ejecutar eso. Vamos a ver aquí. Aquí me dice un registro afectado, otro y otro y otro. Porque cada instrucción lo hace de forma separada, que se puede hacer así también. Entonces esa es la forma de inserción de escritura larga e insertando individualmente cada registro. Esa es una manera. Vamos a ver otra manera de insertar. Eso lo practicamos en la segunda tabla. Vamos a poner aquí, insertar. En la tabla trabajador. Vamos a hacer una forma de inserción compacta. Entonces yo le digo inserte, ¿verdad? En la tabla trabajador. Si quiero puedo poner ahí entre paréntesis cuáles son las columnas. Si yo voy a hacer el mismo orden como está en la tabla y voy a insertar en todas, pues no es necesario ponerlas, ¿verdad? Pero voy a ponerlas. Entonces dice que es ID trabajador, la columna nombre, la columna nacimiento, salario y el ID departamento. Y le digo los valores, ¿cuáles van a ser? Entonces empiezo a poner entre paréntesis cuáles son los valores, como en ese orden de las columnas. Este uno es para el código del trabajador, ¿verdad? El ID trabajador. Este otro va a ser el nombre. Luego la fecha de nacimiento, ¿verdad? Que esas fechas las vamos a manejar en año, el año, el mes y el día. Cada valor de los que yo voy a insertar lo separo con comas. 825,000 va a ser el salario. Y el departamento va a ser el departamento de administración y ese sería el número 1. ¿no? Entonces, ahí lo que voy a hacer es colocar una coma y no un punto y coma. Si yo presiono o si coloco un punto y coma, lo que estaría diciendo es que ahí termina la inserción y va a agregar un solo registro. Pero si yo coloco una coma, me da la posibilidad de agregar y como concatenando, ¿verdad? Entonces ahora digo que esta va a ser el 2, que es Julio Vargas Blanco. Que esta va a ser la fecha de nacimiento, 1983. Vamos a ver, el marzo 20. Y el salario es 925,000, pero está en el departamento de publicidad, que sería el 5. Volvemos otra vez. Yo le hago copiar y pegar para no tener que volver a escribir comas y comillas y eso. Bueno. El 3. Que sería Eddie Castro Porras. De 1980. El mes 6, día 10. Salarios 800,000. El departamento 2. Continuamos con el trabajador 4. Rosy Castillo Díaz. En el año 2000. El mes 6, el día 20. Y el salario es 650,000.
con el departamento 4. Y vamos con la última persona, código 5, Ángel Ariel Rojas. Que tiene un salario de 450,000. Perdón, de 45,000. Y también están al departamento 4. Ahora, para concluir, vamos a ver acá. Es así. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Para concluir tenemos que cerrar con punto y coma. Es decir, aquí se acaba. ¿Okay? Entonces, en esta sentencia, en una sola, estamos agregando 5 registros de una vez. No, o sea, no se hizo separadamente como esta. Es otra manera. Aquí cuando ejecutamos esto, me dice de una vez porque los se corrieron o el código se mandó a ejecutar de esa manera. Me dice que se agregaron los 5 registros de una vez. Entonces básicamente eso es lo que solicita la práctica número 1.